Os saludo con la paz del Señor. Soy el pastor Eduardo y en esta oportunidad que quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cada vez que Jesús quería enseñarle algo a sus discípulos, usaba elementos que eran cotidianos y comunes que ellos conocían muy bien. En esta ocasión usó la sal. Nosotros también conocemos la sal. En nuestros días, la sal que nosotros consumimos es una sal muy procesada, una sal refinada, una sal que ha pasado por diferentes procesos industrializados. Pero la sal que usaban en aquel tiempo era la sal que se obtenía por el agua de mar, que era puesta en un proceso de evaporación para poder alcanzar la sal. Era muy difícil llegar a tener una sal de muy buena calidad, porque no había blanqueadores y no había todo lo que tenemos el día de hoy. Pero desde la antigüedad se usaba la sal y se usaba, como todos lo conocemos, como un sazonador, se usaba para conservar los alimentos, se usaba hasta como moneda de cambio. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que ellos eran la sal, que ellos ya habían pasado ese proceso y que no debían de volver a su vida antigua, sino que tenían que comenzar a hacer la diferencia en el mundo. La sal era el que le daba la sazón a los alimentos y Jesús le estaba diciendo que yo veo el mundo y si no están ustedes, si no están los hijos de Dios, el mundo no tiene sentido, el mundo no tiene esa razón de ser, no tiene ese sabor que tendría que tener si no está la sal. Hubo muchos hombres en la antigüedad que fueron sal. Tenemos el ejemplo de José. José, que comenzó a ser diferente dentro de su familia. Él vivía con sus 11 hermanos y por tener esa diferencia, ellos lo empezaron a tomar celo, a tomar envidia. Lo vendieron como esclavo, él fue llevado a Egipto, estuvo allí en la prisión, pero porque era diferente, porque se mantuvo fiel a Dios, Dios lo exaltó y pudo llegar a ser el gobernador de Egipto. Él pudo librar al pueblo de Egipto de la hambruna que se vino. Él pudo guardar a su familia para que no muriera de hambre y también pudo preservar al pueblo, a aquellas 70 personas que llegaron a Egipto, para que después fuera un pueblo numeroso, el pueblo de Israel. Conocemos también la historia de Esther. Esther, que estaba entre muchas doncellas allí en el palacio del rey, pero ella marcó la diferencia y también pudo el Señor usarla para guardar a su pueblo de la destrucción que este hombre perverso, Amán, quería destruir al pueblo. Daniel, otro personaje que fue arrancado de su pueblo y por ser diferente, por ser aquella sal de la tierra, él pudo estar en el palacio del rey por los 3 reyes que estuvieron en aquel tiempo, por Nabucodonosor, Belsasar su hijo y por Darío. Nabucodonosor lo puso como jefe de todos los sabios, porque él le interpretó el sueño de la estatua, le interpretó el sueño de cuando a él le fue quitada la razón y vivió entre el campo como un animal. Belsasar, cuando vio la mano escribiendo en la pared, fue llamado a él porque dice que en él habitaban el espíritu de los dioses sabios. Aún Darío, que lo tenía en tanta estima, injustamente lo hicieron llevar al foso de los leones. No era la primera persona que ellos llevaban y tiraban en el pozo de los leones, pero cuando Daniel entró en aquel lugar, el rey dice que no pudo dormir toda la noche y por la mañana se levantó temprano y fue a buscar a Daniel,
como Daniel le respondió de que Dios lo había guardado, salió el edicto que por todos los pueblos, por todas las lenguas y las naciones donde él era rey, tenían que temblar y honrar al rey al Dios de Daniel, porque era el único que podía librar, el único que hacía maravillas, el único que hacía tan grandes milagros. Pero estos ejemplos que vimos terminaron con un buen final, un final feliz. Pero también hubo hombres que por ser sal, por marcar la diferencia, sus vidas no fue tan feliz, tuvieron una suerte distinta. Tenemos la historia de Juan el Bautista, que él fue el que comenzó a predicar al pueblo que estaba viviendo en pecado, comenzó a bautizar. Y por levantarse y decirle a Herodes que estaba viviendo en pecado con su cuñada, a él le llevó la consecuencia de estar preso, caer preso y después luego ser decapitado. Esteban también, cuando dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, marcaba la diferencia en su tiempo y los judíos de la sinagoga se levantaron contra él y dice que cuando no podían resistirle por la sabiduría que en él había y vieron su rostro como un rostro de un ángel, aún así dice que arremetieron contra él y lo terminaron apedreando. Los apóstoles, todos terminaron martirizados, excepto Juan, pero también sufrió. Juan fue el único que murió ancianito, pero también dice que lo han metido en un caldero. Algunos dicen con aceite, otros con agua, pero él allí así como estaba, dice en el día del Señor con angustia, estaba preso en la isla de Patmos por llevar la palabra de Jesucristo. Y allí el Señor también le pudo dar la revelación del Apocalipsis. El mismo Señor Jesús, cuando Él estaba predicando, comenzó a hacer esa sal, esa diferencia en la tierra y contra todos los religiosos. Él predicaba a aquellos que se creían que eran los pertenecientes del reino, pero el Señor le demostró de que todos los pobres y todo aquel que se arrepentía era el que podía estar delante de la presencia del Señor, aquellos que iban a ser justificados. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, el Señor estaba diciendo que busqué una persona entre toda la gente que hiciese vallado, uno que se ponga en oración por el pueblo para que Dios no destruyese la tierra, y dice que no lo halló. Si nos remontamos a tiempos más anteriores, Moisés estaba guiando a su pueblo y en medio del desierto, por la desobediencia del pueblo, Dios quería destruir al pueblo y le dijo: quítate y haré de ti una gran nación. Pero Moisés se postró en tierra y comenzó a decirle al Señor: ¿cómo vas a destruir a este pueblo? ¿Qué van a decir los pueblos de la tierra que los sacaste al desierto para matarlos? Y entonces, por la intercesión de Moisés, el Señor le perdonó la vida. Vemos también a Abraham, que comenzó a interceder por Sodoma cuando iba a ser destruida, y le dijo al Señor: si hubieras 50 justos, ¿perdonarías la tierra? Y el Señor le dijo: sí, por 50 justos voy a perdonar y no voy a castigarlo. Después empezó a descontar y por 5 menos, y llegó hasta 10 personas. Y no había 10 personas que hiciesen la diferencia. No había 10 personas que fueran sal en aquel lugar para que el Señor no destruyera esas ciudades. El Señor decía que cuando hay gente, cuando hay sal en esos lugares, Él no lo iba a destruir. Otro aspecto que podemos ver también la sal es desde el punto de vista químico. La sal está compuesta por 2 elementos de la tabla periódica, el cloro y el sodio. Son 2 elementos que son inestables por sí solos, pero cuando los 2 elementos llegan a unirse, hacen una unión tan fuerte que la unión se llama cloruro de sodio, o es como conocemos la sal de mesa. Nos está hablando que para que nosotros seamos sal tenemos que tener esa unión con el Señor.
Dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni enfermedades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni principados, potestades. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Eso es como el Señor nos está viendo cuando nosotros nos unimos a Él. Pero hay algo que el hombre solo puede separarse del amor de Dios. Hay algo que el hombre puede separarse de Cristo. Dice que el pecado es el que hace separación entre Dios y los hombres. Dios quiere que nosotros estemos para llegar a ser sal, para llegar a ser el que marca la diferencia, que estemos nosotros unidos a Él. No solamente unidos a Él, sino que tenemos que estar unidos con todos nuestros hermanos porque somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y esa unión tiene que estar entre nosotros. Si la sal comienza a perder, si el cloruro de sodio pierde uno de sus elementos, deja de ser salada. Y dice que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, dice la palabra, sino que es para ser hollada por los hombres, es para ser desechada. El tercer aspecto que podemos ver de la sal, la palabra sal, en el griego se usó la palabra jalás, que representa también la prudencia. El Señor estaba diciendo que nosotros tenemos que tener prudencia entre nosotros. En San Marcos capítulo 9, versículo 50, este mismo versículo Jesús estaba diciendo que teníamos que tener sal. Tened sal entre vosotros, que nosotros teníamos que tener prudencia entre unos con otros. Y en San Lucas 14:34 dice que si la sal se hace insípida no sirve para nada, ni para la tierra ni para el muladar. El muladar era el lugar donde se arrojaban todos los desechos, donde se arrojaba la basura, y allí se tiraba sal para neutralizar los olores que salían. Pero dice que si nosotros perdemos la prudencia, no va a servir ni para la tierra, que es lo que es útil, ni para el lugar de inmundicia, sino que nosotros tenemos que ser prudentes. Para Dios, nosotros somos el sazón de este mundo. Para Dios nosotros somos el que le pone prudencia a este mundo. Para Dios nosotros tenemos que estar unidos y marcar aquella diferencia. ¿Cómo lo podemos hacer si nosotros cumplimos todo lo que dice los versículos anteriores, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas? Nosotros tenemos que ser pobres de espíritu, nosotros tenemos que tener un corazón arrepentido, nosotros tenemos que ser mansos, tenemos que tener hambre y sed de Dios, tenemos que ser misericordiosos, limpios de corazón y tenemos que ser pacificadores. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre nosotros y el mundo. Hoy muchos cristianos quieren, para ganar personas que son inconversas, hacerse o parecerse a los mundanos. Pero nosotros tenemos que tener claro y definido nuestra posición. Nosotros tenemos que regirnos por lo que dice la Biblia, ajustarnos a todo lo que dice la palabra del Señor. Como cristianos nosotros no debemos contaminarnos con el mundo. No tenemos que mezclarnos y volver a nuestro antiguo estado. Somos la sal. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor decía, cuando estaba orando, decía, yo te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él no decía que nos saque del mundo, porque si no el mundo perdería su sentido de ser. Pero Él quería que nosotros estemos dentro de este mundo, no siendo sal solamente en la iglesia, en nuestro hogar, sino en cada lugar donde nosotros concurrimos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la calle, que todos los que nos vean puedan darse cuenta de que hay sal, de que nosotros somos diferentes. Cuando el pueblo de Israel estaba preso allí en Babilonia, ellos no cambiaron su forma de ser, aun aunque le cambiaron sus nombres, aun aunque le cambiaron su nación. Pero ellos seguían siendo pueblo de Dios y se juntaban cerca del río. Y las personas decían, querían que ellos canten las canciones de Sión. Pero yo decía, ¿cómo vamos a cantar si el pueblo
ha sido hecho cautivo. ¿Cómo vamos a estar cantando si el templo ha sido destruido, si la ciudad de Jerusalén ha sido prendida a fuego? El mundo está esperando que nosotros seamos el cambio, no que nos parezcamos no que nos parezcamos a ellos, sino que nosotros seamos la diferencia. Hoy podemos comparar la iglesia actual con la iglesia primitiva y podemos decir, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué es tan diferente? Y yo haría la pregunta, ¿será que nosotros estamos en la condición de sal? ¿Tenemos sal entre nosotros? ¿Tenemos la unión con Cristo y la unión entre los hermanos para que podamos ser la sazón de este mundo? ¿Para que podamos marcar aquella diferencia? Como veíamos en la parte de los elementos químicos, no alcanza para salar un plato una pizquita o un granito de sal, sino que se necesita una buena cantidad según la abundancia de la comida. Así nosotros también necesitamos todos juntos. No alcanza con que uno solo tome la determinación, sino que todos los hermanos, todo el cuerpo de Cristo tiene que unirse y poder ser sal en este mundo. Que Dios pueda seguir bendiciendo a continuación y vamos a estar agradeciendo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, en este momento porque podemos, Señor, llegar delante de tu presencia y poder estar contemplando en tu palabra. Señor, tu palabra es la que nos habla, tu palabra es la que nos enseña, tu palabra es la que nos dice que somos la sal y que tú, Señor, quieres que nosotros marquemos una diferencia en este mundo. Oh, bendito Dios, te pedimos, Señor, que tú estés con el Espíritu Santo, llegando a cada uno de los que están oyendo, Señor, estas palabras. Y que puedas darnos la convicción, Señor, para que de todo nuestro corazón nos volvamos a ti. Que podamos reconocer, Señor, y mirar dentro de nuestras vidas en qué situación nos encontramos. Que podamos, Señor, acercarnos a ti. Oh Padre bendito, para poder marcar la diferencia, te pedimos que tú estés bendiciendo cada uno de los hogares de nuestros hermanos, Señor. Cada uno, Señor, de los que buscan de ti, Señor, que tú le estés bendiciendo, Señor, y que tu presencia pueda estar con ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.